vez más, muy buenos días con todos. Les invito por favor que abran su Biblia en el libro de Josué capítulo 1. Un libro que muchas veces lo hemos meditado, lo hemos leído, pero en ella encontramos una gran riqueza de la bendita palabra del Señor. Encontramos grandes enseñanzas para nuestras vidas y cada vez que meditemos cada versículo, pues hay una palabra para cada uno de nosotros. Y esta mañana, pues, dice la siguiente palabra del Josué 1, del 1 al 9. Muchas veces hemos dado lectura a esto y muchas veces sabemos algunos versículos de memoria, pero en ella tenemos mucho que extraer. Dice la palabra, voy a dar lectura. ¿Y qué tal si ustedes me acompañan? Ustedes un versículo, yo el siguiente versículo. De esta manera ustedes también participen de la lectura de la palabra del Señor. Josué capítulo 1 del 1 al 9. Vamos a dar lectura. Dice así el primer versículo. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, ustedes: yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Gloria al Señor. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Todos leemos el 9. Mira que te mando que te esfuerces y sea valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Bendito Padre, te damos gracias por este hermoso bello día que tú nos regalas. Y cuánto más del estar en este lugar donde serás ministrándonos, oh Espíritu de Dios. Ministranos, háblanos a través de tu bendita palabra. Gracias a ti, Señor, amado Dios, por esta oportunidad en la cual, Señor, bendigo tu pueblo. Un pueblo, Señor, consagrado, un pueblo santo, apartado para ti, Señor. Y, Señor, te pedimos, oh Espíritu de Dios, guíanos en cada parte, Señor, de esta disertación. Pues, Señor, tú tienes una palabra de edificación, de bendición, de fortaleza para cada uno de nosotros. Oh bendito Rey de la Gloria, en el nombre de Jesús, que sobre todo nombre. Amén, Señor. Amén. Tomen asiento, por favor. Tomen asiento. Bueno, lo he titulado Siguiendo las pisadas del Señor. Gloria al Señor. Nosotros estamos en este diario caminar que estamos siguiendo a nuestro buen Dios. La palabra del Señor que hemos dado lectura en este pasaje inicia este primer versículo cuando dice aconteció después. Entonces ese aconteció después, en el cual sabemos que Josué es un libro de continuación de los hechos del pueblo de Israel que pasaron 40 años en el desierto y aún de mucho más antes, donde especifica particularmente estos primeros 5 libros del Pentateuco, donde habla la historia pues, de nuestros primeros padres, de la creación, etcétera, etcétera. Hasta el punto en el cual pues, el pueblo de Israel fue guiado durante 40 años en el desierto, después de la partida de él
pues las cosas no se iban a detener. La historia del pueblo de Israel no iba a terminar con Moisés. Por eso dice la palabra, aconteció después. De un después siempre hay un antes. Ese antes en el cual Dios se manifestaba a través de su siervo Moisés, pero ahora pues tenemos a Josué que empieza el liderazgo del pueblo de Israel. Después de él, entonces sabemos que este libro es la continuación, pues como dije anteriormente, de la historia del pueblo de Israel después de los 40 años que ellos anduvieron en el desierto. Ese después. Entonces cuando dice, como dije, hay siempre un antes y hay un después más adelante. Nosotros siempre estamos en ese avanzar, en ese caminar con el Señor. Dios no se detiene. El pueblo de Israel no se iba a detener simplemente hasta cuando habían llegado ahí a la orilla del río Jordán. El pueblo tenía que seguir avanzando. Dios está continuamente avanzando. Dios continuamente está haciendo su obra en el universo. Así no lo veamos nosotros con nuestros ojos, digamos, visibles, que nosotros no podemos ver, pero Dios continuamente está haciendo su obra en el universo. ¿Cuántos dicen amén? Dios no se detiene de tal manera. Nosotros como su pueblo tenemos que seguir avanzando con Dios. Si nos detenemos, no estamos con Dios. Nosotros somos ese pueblo en el cual nos ha llamado, que tenemos que seguir avanzando cada día, cada minuto, cada hora. Tenemos que seguir avanzando con el Señor. No tenemos que detenernos. Y mucho menos como su pueblo amado, su pueblo que nos ha rescatado, tenemos que seguir avanzando con Él. Si no estamos avanzando con Él, como dije, no estamos con Dios, pues. Tenemos que seguir avanzando. A pesar de la dificultad y otras situaciones que se nos puedan presentar en la vida, nosotros estamos llamados para avanzar y avanzar y avanzar. ¿Cuántos dicen amén? Dios le dice a Moisés, ahí en el versículo 2, donde le dice, levántate y pasa este Jordán. Entonces, el pueblo ya había llegado hasta orilla del Jordán. El pueblo no podía quedarse en ese lugar, no podía detenerse. Tenía que seguir avanzando. Y nosotros también estamos llamados para avanzar. Situaciones en las cuales nosotros hayamos pasado en nuestro diario vivir, hay diferentes situaciones en las cuales muchas veces nos podemos detener, como el pueblo de Israel que se detuvo a orilla del río Jordán. ¿Qué situaciones pudiera haber en nuestra vida? La palabra nos anima, nos aconseja y nos dice, pues levántate y pasa la dificultad de las circunstancias que se puedan presentar en la vida. Tenemos que nosotros seguir avanzando. Si tú y yo no avanzamos con el Señor, pues nosotros, entonces estamos fuera de fuera de la compañía de Dios mismo. ¿Cómo nosotros estamos llamados a avanzar? Yo he considerado 4 aspectos cómo nosotros debemos avanzar según el pasaje que hemos dado lectura esta mañana. Primeramente, nosotros tenemos que avanzar, necesitamos avanzar con el Señor a pesar de las circunstancias y las dificultades que se nos puedan presentar. Dice la palabra en el versículo 1, aconteció después de la muerte de Moisés. La muerte. Yo sé que, cuando hay alguien, en este caso particularmente, el líder del pueblo de Moisés había muerto, o que el líder del pueblo de Israel había muerto, Moisés. Moisés había fallecido. Con Moisés el pueblo de Israel había experimentado grandes cosas durante los 40 años en el desierto. Muchos milagros, prodigios que Dios se manifestaba a través de Moisés. Con Moisés, que los había liderado, el pueblo de Israel había experimentado ser alimentado en un desierto donde no hay nada. Pues Dios proveía pan, que era a través del maná. A través de Moisés, como Dios había bendecido al pueblo de Israel, les daba carne a través de las codornices. En un desierto, yo leí algo en relación a ese desierto donde ellos habían transcurrido. En ese desierto no hay agua. Entonces, en ese lugar, a través del liderazgo de Moisés, Dios le daba agua al pueblo de Israel. A través del liderazgo de Moisés, pues tenían ellos que vestir, tenían que comer, tenían la protección, de tal manera que el liderazgo de Moisés pues era tan importante, era tan necesario en el pueblo de Israel.
Pero ahora su líder había muerto, Moisés. Las circunstancias a veces en la vida del hombre suceden de un momento a otro y en cualquier momento pueden suceder. Ahora el pueblo, no teniendo a su líder, a Moisés, posiblemente que muchos de ellos estaban preocupados, apenados, que muchos de ellos posiblemente que no tenían la fuerza de seguir avanzando. Pero Dios le había llamado al pueblo de Israel que tenía que tomar posesión de la tierra prometida. Entonces, la circunstancia muchas veces como que quiere detener nuestra vida. Las dificultades de la misma manera. El pueblo de Israel ya estaba a orilla del río Jordán. ¿Cómo cruzar el río Jordán? No era tan fácil. En muchas ocasiones ese río era caudaloso. Y pasar una población, bueno, como vemos en el censo, más de 600,000 hombres aproximadamente, muchos sostienen que era más de 2 millones de personas, entre niños, mujeres, ancianos y adultos, etcétera, etcétera. ¿Cómo pasar el río Jordán? No era tan fácil, había una gran dificultad. Pero ¿a qué quiero ir esta mañana? Cuando Dios nos llama a nosotros a seguir a pesar de las circunstancias y las dificultades. El pueblo de Israel pasaba, como dije, esta circunstancia que su líder había fallecido, había muerto. Tenía una gran dificultad cómo pasar el río Jordán. Pero era necesario, Dios no le había llamado para que se quedara solamente a orilla del río Jordán. Dios no le había llamado para que ellos se lamentaran, se pusieran tristes, lloraran, hicieran duelos de repente por día por la muerte de su líder. Dios le había llamado que tenían que cruzar al otro lado. De la misma manera, posiblemente nosotros, en nuestra vida no estamos ajenos de diferentes circunstancias en nuestra vida. ¿Qué pudiéramos estar pasando de repente esta mañana? No estamos nosotros ajenos a las diferentes dificultades que pudiéramos pasar. Dios nos llama que nosotros tenemos que seguir avanzando. Tenemos que seguir, hay que seguir ahí las pisadas de nuestro Maestro, del Señor. ¿Cuántos dicen amén? No podemos detenernos, nosotros tenemos que seguir avanzando como iglesia. Tenemos que seguir avanzando a pesar de todas las circunstancias que se pueda presentar. Pudiera que de repente hayamos perdido a algún familiar. Pudiera que de repente hayamos podido perder empresa, negocio, otras cosas. Familia, etcétera, etcétera. ¿Qué cosa pudiéramos haber perdido de repente en nuestra vida? Dios nos llama a seguir avanzando. No tenemos que detenernos. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que seguir avanzando. La iglesia no puede detenerse. Hay muchas cosas que el pueblo de Israel tenía al otro lado del río Jordán, la grande promesa que Dios le había dado. Ellos no podían quedarse sin antes pues tomar posesión de lo que Dios ha prometido para ellos. Para nuestras vidas hay grandes promesas, grande bendición. No podemos detenernos por la dificultad y circunstancias que se nos pudiera presentar en nuestra vida. Dios nos ha llamado para seguir avanzando. A pesar de todo lo que se nos pudiera presentar, pero tenemos que seguir avanzando y avanzando. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. ¿Qué más? Nosotros tenemos que seguir al Señor, pues apoyados en la promesa del Señor. Dice el versículo 3, adelante, del 3 al 5, dice la palabra. Yo os he entregado, dice, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés. Miren, Josué, si bien es cierto, estaba al lado de Moisés, cuando Moisés hacía su liderazgo los 40 años en el desierto. Él había visto muchas cosas, como Dios se manifestaba en Moisés, cómo Moisés conversaba cara a cara con Dios mismo. Él había visto todo esto. Pero ahora, después de la muerte de su líder, y Josué al asumir el liderazgo, no era tan fácil. Claro que él había tenido ya cierta experiencia, porque había muchas veces liderado en algunas batallas cuando estaba Moisés. Él había tenido experiencia cómo Moisés se acercaba a Dios, cómo Dios se manifestaba.
pero era otra cosa, que lo hacía con Moisés, pero no con él. Ahora Josué, al asumir ese liderazgo, él quería escuchar de Dios mismo, que el Dios que estaba con Moisés también estaba con Josué. Él quería escuchar de tal manera para tener esa plena confianza que Dios iba con él, que la conquista no iba a ser tan fácil. Entonces, lo que él quería ese Dios que había estado con su líder, su maestro, con Moisés, quería también que esté con él, para tener confianza y para poder conquistar la tierra que Dios le había dado para el pueblo de Israel. Por eso se dice este versículo que hemos dado lectura: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Una gran promesa de bendición. Que todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Si bien es cierto, la tierra que Dios le llevaba al pueblo de Israel después que sacó del cautiverio de Egipto, esa tierra ya lo había habitado anteriormente. Quien originalmente le había dado esa promesa fue Abraham. Por lo menos unos 750, 800 años antes que estaba pasando esto con Josué, ya lo había habitado ahí Abraham, su hijo Isaac, Jacob, y de ahí con Jacob y a sus hijos que tuvieron que emigrar hacia Egipto por hambre, más de 400 años estudiando en Egipto. Pero Dios ya le había, lo que le estaba prometiendo ya habían habitado anteriormente, que originalmente fue dado a Abraham. Pero ahora estaba dado de tal manera que esa promesa que había sido dado a Abraham, pues cuando Dios promete algo, siempre se cumple. ¿Cuántos dicen amén? Lo que Dios nos promete en su palabra siempre se hace una realidad. Así pasara años y años y años, de tal manera que Dios cumple su promesa. ¿Cuántos dicen amén? Ahora Josué quería pasar eso, quería escucharle. Y acá es una gran bendición. Le dice a Josué, en cierto sentido el mismo que he estado yo con Moisés, estoy contigo. Qué gran bendición saber que Dios está con nosotros. Qué gran fortaleza para nuestra vida, que Dios sigue siendo el mismo ayer y hoy por los siglos. Qué gran confianza y bendición para nosotros, que el Dios que estuvo con Moisés, que estuvo con Josué, también está hoy en día con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor. Gloria al Señor. Ese Dios que estuvo con Moisés, con Josué, está también con nosotros esta mañana, este día. Y donde quiera que tú estés, ese Dios está con nosotros. Y nos promete gran bendición. Su palabra será una realidad también para nosotros, como se hizo una realidad para el pueblo de Israel. Gloria al Señor. Por eso tenemos que tener confianza, y cuando digo nosotros tenemos que seguir nosotros al Señor, confiando en esa promesa del Señor. Dice el versículo 4, mire lo que le había prometido y le hacía recordar toda esta promesa y había sido dada a Abraham. Ahora simplemente le hace recordar esas promesas a Josué. Le dice desde qué es lo que le iba a dar. Dice, le iba a dar desde el desierto, o sea, todo ese territorio en el desierto. Eso es en referencia hacia el sur, donde está Arabia. Entonces, toda esa zona de Arabia, el sur, dice el Líbano, hacia el norte. Hacia el norte, cuando vemos el mapa, el Líbano actualmente sigue con ese nombre, y como también Arabia, los árabes están hacia el sur. ¿Qué más le había prometido? Dice, hasta el gran río Éufrates. Hoy en día, esto donde están los de Irak, los de Irak, hoy en día, toda esa zona donde estaban los babilonios, toda esa zona. ¿Qué más? Hasta la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, o sea, hasta el mar Mediterráneo. No era poco de lo que Dios le había prometido a Abraham. Y ahora le confirma, y una vez más le está diciendo Josué, la gran bendición, que todo ese lugar es tuyo, es la promesa que yo he dado a Abraham. No era poco. Bueno, sabemos nosotros, según la historia, cuando Josué va a llegar a conquistar, y conquista gran parte de todo ese territorio, pero no llegó a poseerlo todo. Pero
Muchos sostienen que un día el pueblo de Israel va a tomar posesión de todo ese lugar. Si bien es cierto, Josué, cuando él empezó a conquistar todo ese territorio, no logró alcanzarlo todo. Cuando leemos nosotros acá mismo Josué capítulo 12, ahí menciona todos los reinos que él llegó a conquistar. Muchos sostienen que más o menos su conquista de él fue entre 20 a 25 años. Y si Dios le hubiera dado de repente unos 10 años más de vida, posiblemente se hubiera avanzado mucho más. No logró conquistar todo completamente lo que Dios le había prometido. Y el pueblo no llegó a poseer todo. Posiblemente que muchos de ellos se desviaron por su desconocimiento o infidelidad. Pero todo eso era la gran promesa de parte de Dios para Josué. Y durante toda su vida de Josué, cuando empezó a liderar al pueblo de Israel para tomar, digamos, posesión de todo lo que Dios le había prometido, Dios siempre estaba con él. Dice la palabra del Señor, y cuando leímos ahí, como le dije, ahí mismo Josué capítulo 12, el último versículo menciona que dice que se conquistaron 31 reinos. No es fácil como decir 31 pueblos, de repente de 31 naciones que llegó a conquistar Josué. Dios estaba siempre con Josué. Si bien es cierto, él tuvo que partir a la presencia del Señor y dejó de conquistar, pero todo lo que llegó a conquistar Josué, pues él mismo va a repartir, dice, a las 12 tribus todo lo que había conquistado. Pero se cumple la promesa del Señor, todo lo que había prometido, pues a través del liderazgo de Josué, pues va a llegar a conquistar ese territorio de tal manera que va a ser una gran bendición. Pero ¿qué más podemos encontrar en estos versículos? Particularmente en el versículo 5 dice la palabra, donde vamos a encontrar, ahí vamos a encontrar dos grandes promesas. Y esas promesas también es para nosotros. Dice la primera parte, nadie te podrá hacer frente. Repita conmigo, nadie te podrá hacer frente. Uy, de nuevo, repita conmigo, nadie te podrá hacer frente. Es una gran promesa que le hacía Dios a Josué. Nadie te podrá hacer frente. Poder invencible. Nadie, en cierto sentido le estaba diciendo, toda la batalla, toda la guerra que tú vas a tener, todo enfrentamiento, saldrás victorioso. Siempre serás victorioso. Porque nadie, porque mi poder, bueno, teniendo el poder de Dios, si Dios con nosotros, claro, tenemos el poder de parte de Dios y Él está con nosotros. De la misma manera esta promesa para ti y para mí. Situaciones que pudiéramos pasar nosotros, nadie te va a poder hacer frente. Siempre tenemos dificultades a veces, ya sea en la familia o en el trabajo, donde quiera que fuere, en las amistades por ahí. Pero la palabra nos dice que nadie te va a poder hacer frente. Saldremos siempre victoriosos porque Dios está con nosotros. ¿Qué situaciones pudiera estar pasando? Toma la palabra. Esa palabra también es para ti, que nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Eso es lo que sucedió con Josué. Todos los días de su vida Josué siempre fue victorioso. Siempre tuvo que enfrentarse. Si bien es cierto, en esta situación tenemos que enfrentar la situación, pero en medio de todas estas situaciones, porque Josué tuvo lucha, tuvo batallas. Sí, pero siempre Josué salió victorioso porque Dios estaba con Josué. Tú y yo saldremos siempre victoriosos de toda situación difícil porque Dios está con nosotros. Gloria al Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gloria al Señor. ¿Qué más? En este mismo versículo dice, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Otra gran promesa, la presencia fiel del Señor. Dice, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Gloria al Señor. Dios está en todo lugar. Muchas veces nosotros nos distraemos, pero Dios está con nosotros. A veces estamos viajando, Dios va al lado de nosotros. Estamos trabajando,
Estamos cansados, pero Dios está con nosotros. No podemos limitar la presencia de Dios, y cuanto más con sus hijos. No podemos nosotros por ahí darle un tiempo a Dios. Dios es el dueño del tiempo, Dios es el dueño de todo. Dios prometió a Josué, le dijo, como dice la palabra, no te dejaré ni te desampararé. Y esta promesa también es para ti y para mí. Dios no nos va a dejar en cualquier situación donde quiera que estemos. Ya sea en los problemas, en las luchas, pero ahí Dios va a estar con su pueblo. Dios siempre está con el templo apostólico de la fe. ¿Cuántos dicen amén? Sigamos adelante, el templo apostólico como el pueblo de Israel. Dios no nos ha desamparado desde que se levantó la iglesia en el año 1969, donde empezó a surgir esta congregación. Siempre Dios ha estado con su pueblo hasta ahora. En medio de todos esos años han pasado diferentes situaciones. Han pasado ya más de 50 años. ¿Cuántos años has caminado en el Señor? De repente algunos 1 año, 2 años, 10, 5, 15, 20, 30, 50 años. Todo ese tiempo, así como el pueblo de Israel que estuvo 40 años en el desierto, Dios siempre se manifestaba, estaba con ellos. De la misma manera Dios está con nosotros, Dios está con su pueblo. Tómalo, eso para ti, Dios está contigo. Eso es lo que nos da seguridad, nos da esa decisión de poder seguir sirviéndole al Señor, porque Dios está con nosotros. Confía en el Señor, toma esa promesa, es para ti. Muchas veces nosotros nos desviamos y por ahí como que languidecemos y no tomamos la promesa del Señor. Pero Dios en su palabra nos dice, pues su presencia fiel. Como dice también ahí en Mateo 28, 20, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Dios ha prometido estar con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Uy, mis hermanos, muchas veces nosotros estamos en el trabajo de repente cansados, distraídos. Estamos por ahí de repente en la casa, en la familia, por ahí diferentes situaciones donde nos sentimos debilitados, pero Dios, su promesa, dice la palabra que Él está con nosotros. Agárrate, fíate del Señor, cógete de Él y toma esa promesa del Señor. Y donde Él está, pues tenemos nosotros la gran bendición, tener victoria. Tenemos el poder de parte del Señor y seguir adelante. Sigamos al Señor, sigamos siempre los pasos de nuestro Señor, de tal manera que tengamos que seguir avanzando, ya sea en lo personal, ya sea en la flor familiar, como también como iglesia. Tenemos que seguir avanzando y avanzando. Gloria al Señor. ¿Qué más podemos encontrar en el versículo 6, 7 y 9? Dice la primera palabra del versículo 6, esfuérzate y sé valiente. Repita conmigo, esfuérzate y sé valiente. A ver, dile al que está a tu costado, esfuérzate y sé valiente. Tenemos que esforzarnos y ser valientes. Dice en el versículo 6, esfuérzate y sé valiente. En el 7 también al principio dice, solamente esfuérzate, sé muy valiente. En el versículo 9 también al principio dice, mira que te mando que te esfuerces y sea valiente. Porque Dios le recalca y le repite a Josué que tenga que esforzarse y ser valiente. Y como dije anteriormente, lo que él emprendía no era tan fácil. Nosotros tenemos que seguir las pisadas de nuestro Señor. Tenemos que seguir adelante porque dando todo lo de nosotros, tenemos que esforzarnos. Tenemos que ser valientes. En la vida diaria, cada mañana que nos levantemos, siempre hay diferentes situaciones que hay veces como que nos quiere detener. Y para el pueblo de Israel, de toda manera, tenían que esforzarse, ser valientes. No sé, yo he escuchado una oportunidad cuando estábamos en un tiempo de oración y que por ahí uno de los hermanos dijo, bueno, el Señor, Él está con nosotros, Él ha peleado nuestra batalla. Y por lo tanto nosotros ya no tenemos nada más que hacer porque Él pelea nuestra batalla.
Sí, Él pelea nuestra batalla, pero nosotros tenemos que dar de nosotros. Nosotros somos los que vamos a luchar. No, Dios no va a agarrar un armamento o algo para luchar, para pelear. El pueblo de Israel tenía que usar armamento, tenía que usar estrategia. Tenía que, por ahí muchas veces, esforzarse, tenía que pasar por calor, por frío, por hambre, etc. Pero tenían que esforzarse. Tenían que ser valientes para poder enfrentar ejércitos mucho más organizados que el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, 40 años en el desierto, ¿cómo armarse ahí? ¿Qué podía encontrar en el desierto? Unos cuantos palos de repente por ahí. ¿Cómo defenderse con palos? No es un armamento. Pero los pueblos que tenían que ser conquistados ya eran pueblos organizados, tenían armamento, tenían su ejército. El pueblo de Israel tenía que esforzarse y no tener temor, no tener miedo. De la misma manera nosotros, situaciones que vamos a enfrentar, nosotros no tenemos que acobardarnos, porque como hemos visto anteriormente, Dios ha prometido estar con nosotros. Tenemos que esforzarnos nosotros como iglesia. No tener miedo, temor. Tenemos que esforzarnos como iglesia para seguir conquistando Tacna para Cristo. ¿Cuándo dicen amén? Sí, Señor. Tenemos que seguir avanzando. Gloria al Señor. Tenemos que esforzarnos. ¿Cómo nos esforzamos? Nosotros, nuestra arma en el cual nosotros nos esforzamos y empezamos a armarnos es bajo nuestras rodillas. Puesto nuestras rodillas e inclinado delante del Señor. Tenemos que esforzarnos en oración para derrotar al enemigo que está perturbando las almas en Tacna. Tenemos que estar perturbando las almas de repente de nuestra familia, nuestra vecindad. Sobre nuestras rodillas tenemos que luchar, tenemos que pelear de tal manera que nosotros tenemos que avanzar y conquistar Tacna para Cristo, nuestra familia para Cristo. Muchas veces nos cansa estar de rodillas. Tenemos que esforzarnos cada vez más y más, dando la lectura de la palabra, nuestras devocionales cada mañana. Si tú no te contactas de repente juntamente con toda la iglesia, pero haz tu devocional. Primeramente el Señor para que guíe tus pasos, tu caminar, tus decisiones en la vida diaria. Pero tenemos que esforzarnos. Tenemos que esforzarnos. Dios le estaba diciendo a Josué: esfuérzate y sé valiente. Esa palabra también es para nosotros. Muchas veces queremos de repente las cosas fáciles. Simplemente pon una oración y bueno, ya que Dios tiene que contestarnos al momento. Dios es soberano. Él sabe cómo hacerlo y en qué momento y cuándo hacerlo y cómo hacerlo. Nosotros no podemos imponer que Dios haga conforme nosotros querramos. Nosotros estamos llamados simplemente para esforzarnos, confiar en el Señor, poner nuestra confianza en Él. Él lo va a hacer de tal manera que Él vea en nosotros nuestro esfuerzo, nuestra valentía. El enemigo anda como león rugiente para atemorizar particularmente a su iglesia, porque ya lo del mundo, ¿qué lo va a atemorizar si ya son parte de Él? Quiere atemorizarnos, por eso nosotros tenemos que pararnos firmes bajo la unción del poder del Espíritu Santo, en el cual nos da valor, nos da valentía para seguir luchando, para seguir esforzándonos cada día, cumpliendo lo que Dios quiere para la iglesia. Cada uno de nosotros en el lugar donde Dios nos ha llamado, ahí donde tenemos que nosotros luchar, esforzarnos. En una ocasión leí un testimonio de una anciana que ya no venía a la iglesia, y el pastor siempre lo visitaba, y un lunes el pastor va a visitarle a la hermanita en su casa. Ella andaba ya en silla de rueda, era transportada en silla de rueda, y el pastor llega a la casa y dice: ¿qué tal nuestra hermanita? ¿Qué tal? Qué gusto. Y el pastor dice: sí, pastor, ¿qué tal? ¿Cómo fue el culto de ayer, domingo? Pastor: bien, fuego el Señor. La iglesia, como siempre, seguimos trabajando. Y la ancianita le dijo: pastor, yo también he estado trabajando para el Señor. Pero ¿cómo, hermanita? ¿Estás en tu silla de rueda? ¿Alguien te sacó con tu silla? No, pastor, acá en la casa, acá en mi silla de rueda, inclinado mi rostro, y he empezado a clamar, a orar
por toda la iglesia. Está orando por la hermana tal, por el hermano tal que no están asistiendo a la iglesia. Ellos me informan. Por la hermana y el hermano tal que están desalentados, desanimados. Está orando por la vecindad, está orando por muchos. Pero yo he estado en este lugar orando. Es que, pastor, el orar también es un trabajo para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Tú no puedes hacer de repente lo que podamos estar en este lugar predicando o enseñando, de repente no lo puedes hacer, o no puedes ejercer un liderazgo de repente. Dios no te ha concedido de repente ese don, ese ministerio, pero no quiere decir que Dios no quiere usar tu vida. Hay algo en ti en el cual el Espíritu Santo ha puesto en tu vida para que tú seas parte del trabajo de la iglesia. Esta anciana no podía salir a caminar, pero en el lugar donde estaba trabajando para el Señor, sentada en su silla de rueda. Tú también eres útil. Donde quiera que te encontrares, como estuvieres, tú eres útil para la gloria del Señor. Simplemente estamos llamados para esforzarnos. Esta anciana se esforzaba a orar por toda la congregación. ¿Por quién tienes que orar tú de repente? ¿Por la familia, amigos, amigas, el trabajo, una empresa, o por qué más puedes querer, digamos, que anhelas tú conseguir? Esfuérzate. Sé valiente para enfrentar al enemigo, sus artimañas del enemigo, que muchas veces pone en la vida de diferentes personas. Tenemos que nosotros esforzarnos y ser valientes. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gloria al Señor. Esfuerzo y valentía. Gloria al Señor. Así tenemos que avanzar. Tenemos que avanzar de tal manera que tenemos que llenar Tacna con la palabra del Señor. Tenemos que seguir avanzando. Gloria al Señor. Y por último, en este pasaje que hemos dado lectura, en el versículo 8, nosotros tenemos que avanzar. Nosotros tenemos que seguir al Señor, los pasos del Señor, en obediencia a su bendita palabra. Dice el versículo 8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Gloria al Señor. Repitan conmigo: nunca se aparte de tu boca. De nuevo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Gloria al Señor. Era un consejo en el cual, si Josué quería tener victoria, él tenía que fiarse en la palabra. Mire, el pueblo de Israel durante los 40 años en el desierto había sido guiado a través de la nube en el día y a través de la columna de fuego en la noche. Cuando la columna de nube se levantaba, implicaba que era como una orden para seguir avanzando el pueblo. O de la misma manera cuando la columna de fuego, si tenían que avanzar en la noche. La presencia de Dios se manifestaba a través de la columna de la nube como de fuego. Dios le guiaba a su pueblo ese tiempo en el desierto. Todavía no había la palabra escrita. Había la palabra audible que escuchaba Moisés. La palabra audible de parte de Dios que le hablaba a él para darle los mandamientos, los preceptos y todo lo que escribió los primeros libros de la Biblia. Era audible. Todavía no había la palabra. Por eso que Dios guiaba a su pueblo a través de la columna de nube en el cual se manifestaba Dios mismo. La presencia de Dios estaba ahí. En la columna de fuego también Dios estaba ahí. Se manifestaba, pero no había todavía la palabra, no había una palabra escrita. Como dije, simplemente se manifestaba a través de una palabra audible, a través de su siervo de Moisés. Lo que Dios quería para el pueblo le hablaba a Moisés.
y Moisés transmitía. Pero ahora, después de la muerte de Moisés, todo lo que Dios le ordenó a Moisés, todo lo que le dijo, particularmente las leyes, preceptos y todo lo que había, las ordenanzas, ahora ya estaba escrito cuando ya estaba Josué. Moisés dejó todo. Ahora ya estaba la Biblia. Y Josué tenía que guiarse en base de la palabra ya escrita, la palabra. Y esa palabra escrita era la misma palabra de Dios. Lo que le estaba diciendo, y repito este versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él y la guardes. Le estaba diciendo, Josué, ¿tiene dificultades? ¿Se te va a presentar? Sí, es posible, va a ser una realidad. Pero anda la palabra, déjate guiar por la palabra. Josué, vas a tener dificultades y aún tu mismo pueblo, como ciertos, te va a contradecir, se va a rebelar contra ti. Pero los grandes consejos están en la palabra, anda la palabra. Vas a tener lucha, conquista, como dije. Josué tenía la responsabilidad de conquistar toda la tierra prometida. ¿Y dónde iba a encontrar dirección? Ya no estaba la columna de nube ni la columna de fuego, ya no estaba. ¿Dónde iba a encontrar el consejo, la dirección? Va a ser en la palabra. Cuando nosotros leemos particularmente Deuteronomio capítulo 28, vas a encontrar las grandes bendiciones que hay para aquellos que obedecen la palabra. Como también hay las maldiciones. Le estaba diciendo, pues Dios le estaba diciendo a Josué, déjate guiar por la palabra. Cuán importante que nosotros conozcamos la palabra. Que la palabra a lo tuyo, vivéncialo. Toma la palabra para ti. Vive la palabra, emocionate de la palabra, enamórate de la palabra. No hay cosa más grandiosa, importante en el cual tú vas a encontrar dirección si no es a través de la palabra. Eso es la recomendación, el consejo de parte de Dios mismo aconsejando a Josué. Y ese consejo y recomendación también es para nosotros cuando dicen amén. Como dice y repito este versículo, entonces cuando dice nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que en el día y de noche meditarás en él para que guardes, para que lo vivas y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y dice más adelante, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuántos quieren ser prosperados? Uy, muy pocos creo, ¿ah? ¿Cuántos quieren ser prosperados? Gloria al Señor. Guarda, vive la palabra. ¿Qué mejor consejo? Muchas veces nosotros no logramos obtener, agarrar lo que Dios tiene para nosotros, su promesa, porque no salimos de la palabra. No vivimos la palabra, no lo hacemos nuestra. Estudia, enamórate de la palabra. Yo leía cuando la historia de MacArthur. Bueno, era parte cuando estudiábamos nosotros. Y este MacArthur era un general en la Segunda Guerra Mundial. Y a él le llamaban, tenía el apodo el zorro del desierto. Porque era norteamericanos, estadounidenses, sabemos que Estados Unidos fue parte de la Segunda Guerra Mundial cuando luchó contra Alemania. Y MacArthur fue designado con su ejército pues para luchar en el desierto. Y MacArthur siempre tenía victoria. Muchas batallas él había ganado. Casi muy raras veces que él había sido derrotado. Y este general, en una oportunidad le preguntaron y le dijeron: general, ¿en qué radica que tú siempre tienes victoria? Tienes suerte, le dijeron a él. Él le dijo: no es suerte. La victoria que radica en mi vida y en las luchas que siempre tengo es que cada día, antes de irme a acostar, a dormir, a descansar, por muy cansado que esté,
no voy a descansar si no leo la palabra, no leo la Biblia. En eso radicaba en él la victoria, que él se fiaba en la palabra, encontraba dirección. Pudiéramos decir de repente, si él no estuvo en los tiempos de Josué, ¿cómo podía guiarle, cómo luchar? Aún para nuestros tiempos también encontramos en la palabra dirección, lo que tenemos que hacer para tener victoria. Para MacArthur, la palabra, él se fiaba en la palabra. Si bien es cierto, específicamente, literalmente, no había de repente algo que tenga que decirle, lucha de esta manera, otra manera, pero él se fiaba, tenía confianza en la palabra, se agarraba en fe en la palabra, era Dios mismo hablándole a través de la palabra. Por eso que nosotros tenemos que tener siempre en nuestra vida, cada día, leer la palabra, medita la palabra, vive la palabra. No debe iniciar tu día en diferentes actividades sin antes siquiera haber leído un versículo de la palabra. Dale importancia a la palabra. Te lo digo por experiencia. No leo yo ni una otra cosa si no leo primeramente la palabra. Y ahí la palabra nos guía, nos da instrucciones. Como dije, enamórate de la palabra. Los de mi generación, y aún muchos mayores que son casi por ahí, estamos de los 50 para arriba de repente. Nuestra generación en nuestros tiempos no había celulares como ahora para comunicarnos de un momento a otro. Ni los teléfonos. Bueno, en mis tiempos, cuando yo era adolescente, jovencito, muy escasos los teléfonos. Y esto, esporádicamente, no habían casi en las casas, sino muy en lugares específicos nada más había. Cómo comunicarse. Cómo decirle por ahí, de repente, ahora un celular, los que están por ahí enamorados, o a la esposa, yo le puedo decir con mi celular, mi esposa estaba en México, y por ahí decía, te amo, mi amor, te amo. Al instante recibía. Y le mandaba un corazoncito, me respondía un corazoncito. Figuritas de amor. Porque estamos enamorados, yo sigo enamorado de mi esposa. Tenemos tantos años. Y bueno, ahora está acá, ya después de varios meses, ya en su momento le daré para que salude. ¿A qué quiero ir? Cuando estemos enamorados del Señor, bueno, se me iba que en ese entonces, en mis generaciones, pues nos escribíamos cartitas. Una cartita para que llegue, pues de acá a Lima, pasaba 7 días. No es como ahora en el celular al instante, al momento. Pero no importa la carta, pues una carta de amor, uno lo puede leer, pues. Y lo lee, lo relee, 2 o 3 veces, cuántas veces lo lee, porque es una carta de amor, pues, que uno tiene, uno recibe de la persona amada. ¿A qué quiero ir? Enamórate de la palabra del Señor. Enamórate del Señor. Cuando tú te enamoras del Señor, no te va a ser cansado la palabra. Vas a seguir leyendo, leyendo. Qué bonito, qué hermoso. Va a salir corazoncito por ahí. Pero enamórate de la palabra del Señor. Enamórate primeramente del Señor. Cuando te enamoras del Señor, esta palabra la vas a valorar. Va a ser de bendición para tu vida. Pero enamórate. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor. Gloria al Señor. ¿Qué más pudiera seguir diciendo? Muchas cosas más. El primer presidente de Estados Unidos, George Washington, él fue un creyente. Y cuando él empezó a gobernar en los Estados Unidos, él decía, señores, no se puede gobernar el mundo correctamente sin la Biblia. Un presidente. Sabemos que los primeros años de Estados Unidos fue una nación muy próspera porque eran gobernados por presidentes temerosos hacia Dios. Cuán importante, y debemos orar nosotros
para que tengamos autoridades que valoren la palabra, la Biblia. Tenemos que orar como iglesia para que tengamos autoridades en el cual ellos gobiernen bajo la dirección de la palabra del Señor, que conozcan la palabra. Y cuando ellos conozcan la palabra, van a gobernar con toda rectitud y nuestra nación será de bendición. Gloria al Señor. Nosotros somos un pueblo que estamos llamados esta mañana para guiarnos bajo los caminos y caminar al Señor. En la historia de la iglesia hubo muchos hombres y mujeres que le siguieron al Señor en diferentes dificultades, luchas, pero le siguieron y nosotros estamos llamados para seguirles. Les invito por favor que se pongan de pie. Walter, si nos acompaña. Gloria al Señor. Y hay esta canción que yo no sé cuánto de usted en alguna ocasión yo lo he repetido y lo he dicho sobre la historia de este corito, de esta canción. He decidido seguir a Cristo. ¿Cuántos han decidido seguir a Cristo? ¿Cuántos dicen amén? Sabemos la historia de esta canción, en el cual la historia narra de que en la India un misionero llevó la palabra en la India y una familia se convirtieron al Señor. Y esta familia empezó a compartir con otro conciudadano de su aldea. Pero ahí el jefe de la aldea no le agradó, no le gustó, y algunos también empezaron a rechazar la palabra. Lo llamaron al padre de familia con su esposa y tenía 2 hijos. Le dijeron: retráctate de tu fe. Y él no quiso retractarse de su fe. Si tú no te retractas, pues tus hijos van a morir. Y él lo que hizo fue cantar esta canción: he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y después, como no se retractó, lo mataron a sus 2 hijos. Y después le dijeron: todavía quedaba él y su esposa. Si no te retractas, la siguiente que va a pasar y la vamos a matar a tu esposa. Y él siguió cantando: la cruz delante y el mundo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Como no se retractó, mataron a su esposa. Le dijeron: quedas tú nomás. Si tú no te retractas, el siguiente en morir eres tú. Y él empezó a cantar: el Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. ¿Cuántos deciden seguir a Jesús? ¿Cuántos dicen amén? Habrá dificultades, habrá oposición, habrá diferentes situaciones, pero tenemos que seguir al Señor. Nuestro caminar no va a ser tan fácil, pero en el Señor tenemos victoria, nos agarramos de Él. Para Josué no le fue fácil conquistar y vencer tantos reinos, pero lo hizo agarrado del Señor, fiado en la palabra del Señor. Solo así vamos a poder seguir adelante. No nos apartemos del Señor. Yo
Dios ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida, pero seámosles fieles al Señor. Cierra tu vista, por favor. Bendito Padre, te doy gracias. He compartido tu bendita palabra, Señor, esta mañana. Señor, tú nos llamas a seguirte, Señor, a pesar de las circunstancias y dificultades que se nos presentan en la vida diaria, porque, Señor, amado Dios, tú, Señor, tendrás control de toda situación. Señor, tenemos de seguir a ti, Señor, confiando siempre en tu promesa que son fiel y verdadera, que tú lo cumplirás, Señor. Oh bendito Rey de la Gloria, tenemos de estar siguiendo, Señor, poniendo todo de nuestro esfuerzo, siendo valientes, esforzándonos cada día. Te seguiremos a ti, Señor, amado Dios, en obediencia de tu bendita palabra, porque, Señor, tú honras a los que te obedecen, Señor, amado Dios. Gracias que aquí se levanta una nación, un pueblo, Señor, que te ama, que te seguimos, Padre, todos los días de nuestras vidas. Glorifícate, Señor, en cada uno, Señor, de su familia, en toda tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, amén. David danzaba delante de la presencia de Jehová. Ahora entremos con sacrificio y alabanza delante de su presencia.